En el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO y propiamente en la unidad de aprendizaje denominada Seminario de Profundización en Técnicas de Argumentación e Interpretación Jurídica, el día de hoy vamos a hablar sobre una sentencia en específico de una sentencia de amparo y la vamos a relacionar precisamente con las teorías de la argumentación jurídica y su aplicación en el derecho mexicano. También las sabremos de concatenar a los conceptos y aplicabilidad de la justificación interna y la justificación externa. Les estoy hablando de la estructura de la sentencia de amparo 159 diagonal 2017 número 4 romano del estado de Veracruz. Mi nombre es Maite Jaime Salviter y quiero empezar el día de hoy con un concepto claro de lo que es la argumentación jurídica. Y es que argumentar se trata precisamente de vivenciar, de llevar a cabo un proceso mediante el cual se construyen y se presentan argumentos legales en casos específicos para respaldar una posición o bien para intentar persuadir y convencer en el ámbito del derecho. En esencia, la argumentación jurídica pues implica la aplicación de la lógica, del razonamiento jurídico, de los conocimientos de leyes que tengamos los que estemos utilizando este recurso y viviendo este proceso para persuadir a un tribunal o a cualquier otra autoridad en nuestro ámbito para obtener la validez de una interpretación o una decisión en específico. Durante la Edad Media y el Renacimiento, que es muy curioso que sea en esta época en la que la dialéctica y la retórica de Aristóteles hayan tenido tanto auge y tanta aceptación en la sociedad. Y digo que es curioso que haya sido en esta época porque paradójicamente con la Edad Moderna predominó el racionalismo y el empirismo en la filosofía. La retórica fue considerada una especie de técnica estilística y se debió más que nada que la verdad fue considerada como fruto de una evidencia muy sensible. La teoría de la interpretación jurídica es fundamental en cualquier sistema legal, por lo que nosotros vamos a hacer hoy el análisis de la sentencia que les mencionaba, utilizando conceptos básicos que refieren autores como Perelman, entre los cuales destacan en sus postulados los argumentos cuasilógicos, el ridículo y su papel en la argumentación, y un tema muy importante para una servidora, pues la regla de la justicia. También habremos de mencionar pues a otros autores como Stephen Toulmin, Neil McCormick y Robert Alexi. Asimismo, vamos a denotar precisamente en la sentencia que estamos analizando del estado de Veracruz, una sentencia de amparo, la existencia de argumentos tanto internos como externos que son estructurados por el juez de amparo. Y esto es así porque la decisión del juzgador paso a paso se fundamenta con normas del derecho positivo aplicables al caso concreto que se estudia en él. Es así como encontramos ahí rasgos o sesgos de justificación tanto externa como interna. Este análisis o este razonamiento lógico jurídico se basa en el contenido de un amparo interpuesto por el quejoso respecto de la vinculación a proceso a que lo sujetan por el tipo penal por el cual ha sido vinculado precisamente a proceso. En lo general, el amparo interpuesto versa, como ya lo he señalado, en contra de un auto de formal prisión de fecha 23 de enero de 2017, emitido en la causa penal número 83/2016 del índice del juzgado de la causa, en contra del quejoso, por la probable comisión del delito de pederastía, así como el modo de su ejecución. En el cuerpo de la sentencia de amparo, la cual resuelve que la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso
acorde a los razonamientos precisados en este resolutivo, y le ordena a la autoridad responsable que deje insubsistente el auto de formal prisión motivo del amparo dictado en los autos de la causa penal y emite una nueva resolución de término constitucional en la cual, siguiendo el estudio analizado en la sentencia de amparo, este auto sea de libertad a favor del quejoso en la causa penal de su índice por no encontrarse acreditados, a decir del juez de amparo, los elementos del delito de pederastía ni la probable responsabilidad del quejoso en particular. Bien, conjuntando la forma en que se redacta la sentencia de amparo que hemos explicado con la doctrina que trata sobre las teorías de la argumentación jurídica a la luz del derecho mexicano y los conceptos de justificación interna y externa, y analizando muy específicamente el pensamiento doctrinario de Carlos Alberto Macedonio Hernández, entendemos que, primero, el juez que conoce del amparo utiliza la teoría de Perelman y podemos decir que la utiliza en cuanto a que atribuye un valor a la adhesión del quejoso en su amparo, a su consentimiento, a su concurso mental, y plantea también una disminución basada en que el quejoso debe influir con su argumentación, lo cual realiza en su demanda de amparo, la cual es perfeccionada bajo el principio de la suplencia de la queja deficiente. Ajá. Por la manera en que está redactada la sentencia de amparo que estamos tratando, también encontramos la influencia de la doctrina de Toulmin, pues se identifica en el escrito la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo, traducido como los puntos resolutivos de la sentencia de amparo indirecto. Bueno, por la manera en que está redactada la sentencia, también es innegable que, tal como lo plantea McCormick en sus postulados, el juez debe de abordar en su texto la justificación y la descripción. Una vez que justifica el sentido de su resolución, debe de describir cómo es que llega a ese razonamiento lógico jurídico y en qué parte del derecho es que basa su determinación. Sobre la justificación interna, podemos ver que el juzgador redacta su sentencia realizando silogismos jurídicos deductivos, tomando en consideración para ello los datos precisos que le han acercado y que obran tanto en la carpeta de investigación como en la carpeta administrativa que da motivo al amparo interpuesto. Y es así como el juzgador va relacionando estos datos con la norma jurídica aplicable precisamente. Además de que lo que sostiene el sentido de esta sentencia es precisamente la fundamentación que realiza a lo largo y ancho de su escrito, pues cada argumento vertido va acompañado de la norma en que se funda, algo que es esencial en el campo del derecho. Sin embargo, también podemos negar un poco la existencia de una justificación carente de argumentos jurídicos a partir de la manera en la que el juzgador motiva cada decisión tomada. En el texto podemos ver que hay omisión por parte del juzgador respecto del nexo causal, conceptual y analógico. Encontramos que el juzgador de repente llega a encasillarse de una manera predecible en términos demasiado subjetivos con respecto a lo que determina la norma. Y es que aunque el juez utiliza correctamente la jurisprudencia emitida por nuestros órganos jurisdiccionales, aplicable al caso que él ha estudiado y resuelto, todo esto lo realiza sin una evaluación exhaustiva de las pruebas de descargo o testimonios discrepantes, lo cual considero yo que debe de ser necesario. Se observa también un tanto la ausencia en el examen minucioso de todas las pruebas, lo cual podría haber conducido a una conclusión más imparcial.
al leer el texto completo encontramos de repente un sesgo, una inclinación atendiendo a dos conceptos que creo que pueden ser claramente superados por derechos humanos fundamentales como es el interés superior de la niñez en atención a las características de esta víctima, pues en específico. La resolución se centra en exceso en que se requiere la demostración de la intención lasciva por parte del quejoso como un aspecto subjetivo, porque la norma, si bien es cierto que habla de esa lascividad, pues también las condiciones en que se dan los hechos y en que la víctima es vulnerada deben ser considerados no como algo subjetivo, sino como algo prioritario. Tal interpretación podría ser vista como excesivamente técnica desde el punto de vista de una servidora y no conforme a la perspectiva de la salvaguarda de la víctima, especialmente tratándose de casos como el que estamos refiriendo, que tiene que ver con delitos sexuales, donde pues el tema no es menor y México enfrenta una situación pues muy particular en este tipo de delitos, ¿no? La alerta de género, estados como el de México, que incluso tiene doble alerta de género, que obligan a los juzgadores precisamente a declinar respecto del género, a emitir resoluciones con perspectiva de género, algo que veo que aquí es ausente, a pesar de que los argumentos bajo los cuales estructura su sentencia de amparo, el juzgador, son buenos y cumplen con los requisitos de la doctrina que hemos analizado en este tema. La resolución, a mi perspectiva, no explora en detalle cómo estos elementos impactan la habilidad de la víctima para resistir y defenderse. La reflexión debería ser más bien sobre la indefensión de la víctima y no como un elemento material, sino nos tiene que llevar a cómo es que el término indefensión involucra la falta de voluntad de la víctima y la falta de medios a su alcance para repeler la agresión precisamente que la está convirtiendo en eso, en víctima. Y es ahí donde radica precisamente su vulnerabilidad. Bueno, pues de la presente actividad una servidora puede inferir como conclusión general que, primero, en su conjunto, una sentencia de amparo emitida con una justificación interna y externa sólida, junto con una motivación y una fundamentación correcta, contribuye claramente al fortalecimiento del Estado de Derecho. En México busca precisamente bajo esa tesitura garantizar que las decisiones judiciales estén fundamentadas en una interpretación coherente y válida para el derecho y que sean capaces de resistir escrutinios, análisis, incluso desafíos legales posteriores, como puede ser incluso una revisión de amparo, otra apelación, etcétera. Además de proporcionar transparencia y claridad sobre los fundamentos en los que se basa la decisión de un juzgado o de un tribunal, lo que promueve obviamente la confianza pública en el sistema judicial y en la protección efectiva de los derechos humanos de los ciudadanos, lo cual garantiza que la sociedad crea en sus leyes, pero también en sus instituciones. Eso sería todo. Yo sigo con ustedes posteriormente.